Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que tenía muchas ganas de traer y la verdad es que ha costado bastantes meses porque tiene una agenda bastante apretada. Es psicóloga y es una psicóloga bastante conocida y sobre todo habla de temas como la educación, las relaciones de pareja, el bienestar emocional, las habilidades sociales, la autoestima, el autocuidado, o sea, que encaja muy bien con todos los temas que hablamos siempre en este podcast. Ella es Patri psicóloga, conocida así en las redes sociales, y como su propio nombre indica, es psicóloga, pero también es escritora, es conferenciante, es divulgadora y hasta actriz. Así que estoy seguro de que esta entrevista, que todavía no la hemos grabado, te va a aportar muchísimo, así que no te pierdas a Patri psicóloga. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha cómo suena. Muy buenas, Patri, bienvenida al podcast. Muy buenas, pues un placer estar aquí acompañándote a ti y a toda tu audiencia. El placer es mío, que lo sepas, ¿eh? Y de hecho quería lo primero darte las gracias porque sé que tienes una agenda apretada y tienes que tener un montón de cosas por hacer y que puedas dedicar aquí un ratillo a grabar este podcast. Estoy seguro de que va a ayudar a mucha gente. Y lo segundo, por si hay alguien que no te conoce o algo, preséntate. Es decir, no solo decir quién eres en plan estudios académicos, sino por qué has Vale. llegado hasta aquí, se podría decir. ¿Qué es lo que te ha movido para hacer lo que haces? Bueno, pues es que yo tengo ya una trayectoria muy larga porque tengo 52 años y empecé en la profesión nada más acabar la carrera. Entonces yo hice psicología por vocación, hice un máster en clínica, la psicología clínica, que es la que se ocupa, como tú decías, del bienestar emocional, de tratar los trastornos relacionados con el comportamiento, con los pensamientos, las emociones. He tenido una consulta de psicología clínica propia durante 26 años y en la pandemia abrí una consulta online en la que trabajan 18 psicólogas, todo online. La verdad es que trabajar online es algo muy cómodo. Yo llevaba haciéndolo muchos años porque gracias al programa de Para Todos la 2 que se emite por el canal internacional en el que llevo saliendo, ya van a hacer 13 años, pues ese programa llega a toda Latinoamérica y la gente me pedía consulta y empecé a trabajar online y funciona bien. Yo dejé ya la consulta presencial, mi gabinete online sigue funcionando y ahora me dedico, como tú decías, a la divulgación. Para mí la divulgación ha sido algo muy importante porque ya en el año 96, que la gente dirá, Dios, ya en el año 96 yo vi que no había divulgación en la radio sobre salud mental. Bueno, en aquellos tiempos no había nada. Y propuse a diferentes radios de Granada, que es donde yo en ese momento vivía y tenía la consulta, pues hacer un programa sobre salud mental. Y se lo ofrecí a todas las radios, me llamó la COPE y ahí empecé a divulgar y estuve 6 años en COPE llevando un programa que se llamaba Cita con el especialista en el que hablábamos de salud mental. Ahí empezaron mis primeros pinitos. Claro, luego aparecieron las redes sociales, empecé a trabajar en televisión, a escribir libros y esta parte de divulgar, de hacer llegar herramientas para facilitar la vida a la gente en su vida cotidiana, me pareció algo tan bonito y tan absorbente, por otra parte, que dejé la consulta. Y lo último a la hora de divulgar ha sido lo que tú dices, ese, pongo entre comillas, actriz, porque lo que hacemos es divulgar en teatro. Voy de la mano de un actor que es Rafa Blanca y hacemos comedias que tienen que ver sobre temas psicológicos. Entonces tenemos una que se llama La ansiedad no mata pero fatiga, otra que se llama Ménage à trois, en la que también interviene un científico que es Pérez Tupiñán. En esta hablamos de relaciones sexuales y relaciones de pareja. Y ahora vamos adelante con una primicia maravillosa que se llama Entiéndeme tú a mí, en la que vamos a tratar la salud mental de los jóvenes y cómo padres, madres, educadores podemos ayudarles a que sean ellos mismos y a que se sientan bien. Y estoy, pues, se me ponen los pelos de punta porque en la obra interviene mi hijo y la hija de mi marido y creo que va a ser algo súper emotivo. Me parece súper buena idea lo de hacer, o sea, como divulgar mediante arte, porque puede ser un teatro, puede ser la Sí. música, etcétera. Porque de hecho hay una charla TED de un rapero que yo sigo bastante que se llama Sharif, que precisamente habla de esto, de cómo el poder de la palabra o de lo que puede hacer él con la música puede cambiar pues la forma de ver la vida de un adolescente, por ejemplo, que es lo que precisamente tú estás hablando. Porque es verdad que ahora vemos
Y la mayoría de la música, por ejemplo, suele ser pues reggaetón, hablando de perreo y cosas así, pero realmente si lo que es las series de la tele, lo que es el teatro, lo que es la música, damos otro tipo de mensajes, probablemente va a influir de forma súper positiva en la salud mental de la gente. Y eso al final lo van mamando, por así decirlo, desde que eres pequeño. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Totalmente. Mira, nosotros cuando empezamos con la ansiedad no mata pero fatiga, nos dábamos cuenta que a través del humor, porque la verdad es que es una obra sobre la ansiedad, los síntomas de la ansiedad y el tratamiento de la ansiedad, pero claro, como hay un actor conmigo que es cómico y todo lo, bueno, pues lo consigue, bueno, montar en tono de humor, el cómo se siente, pues claro, la gente se ríe. Y cuando tú generas ese estado de risa, de bienestar, también consigues que la gente se relaje. Y desde un estado de relajación es muy fácil entender qué le pasa a esta persona, empatizar y no verlo como un drama, sino verlo como situaciones cotidianas que nos pasan a todos y aprender así los recursos que yo voy dando a la vez que Rafa dramatiza en plan cómico la ansiedad, es mucho más fácil aprender, porque el aprendizaje necesita que las personas nos sintamos a gusto, cómodas y que estemos relajadas. Desde la tensión y desde la frustración no se aprende porque el cerebro se bloquea. Entonces, cuando a través de la comedia tú generas ese estado de bienestar en el público se olvida de todo, te atiende, empatiza y aprende mucho mejor. Y la verdad es que es una situación muy chula. Sin duda. Y es más fácil mantener la atención para algo así, con algo de humor, como estás Claro, diciendo, que dando una chapa de una hora, que solo la van a escuchar otros psicólogos a lo mejor. también. Y una cosa que veo que hablas bastante, has hablado ahora, mientras estabas presentándote y todo, bastante de salud mental, pero aparte de salud mental, tú hablas bastante de serenidad y otra cosa que se habla bastante ya más en las redes y cosas así, es de la felicidad, que ahora da la sensación como de que el propósito de la vida es buscar la felicidad, cuando a lo mejor hace años como que no era tanto la pregunta de ¿soy feliz o no soy feliz? Entonces, quiero que me des tu opinión o más o menos lo que sabes de esto de salud mental, serenidad, felicidad, es decir, ¿qué es lo que tenemos que buscar, por decirlo de alguna forma? Mira, desde mi humilde opinión y desde mi experiencia, yo creo que deberíamos buscar más la serenidad que la felicidad. Yo siempre explico que la felicidad es una emoción más, como puede ser la vergüenza, los celos o la tristeza, y nadie en su vida buscaría ese tipo de emociones. La felicidad es algo que tú puedes experimentar en algún momento del día, pero no es un estado estable. Yo explico que tú cuando coges el coche y te metes dentro del tráfico, no puedes estar feliz. Puedes estar nervioso, puedes estar frustrado, o puedes simplemente estar relajado escuchando la música pensando, bueno, pues ya se desatascará este tráfico, pero feliz no. Entonces, cuando a la gente se le exige, entre comillas, a través de las redes sociales que muestre su cara feliz, porque todo el mundo enseña su mejor vida a través de esas fotos de Instagram. Claro, la gente se siente muy frustrada porque hay veces que uno se plantea, pero si tengo una pareja que me quiere, mis hijos están sanos, pero si resulta que tengo un trabajo que me da dinero y no consigo ser feliz, y eso se acompaña de un sentimiento de culpabilidad. Entonces, en lugar de buscar esa felicidad, lo que sí podemos buscar es cómo mantenerme serena en cualquiera de las circunstancias, porque sí podemos estar serenos en una discusión con la pareja, podemos estar serenos en el tráfico de metido dentro del coche en el tráfico y podemos estar serenos incluso cuando recibimos una buena noticia. Y además la serenidad nos va a dar como esa templanza, esa capacidad de reflexión, ese poder elegir, que no nos lo da la impulsividad o la falta de paciencia. Entonces yo creo que deberíamos buscar la serenidad. La felicidad yo creo que es como un estado que se exige a la gente y que genera más culpa que bienestar. Total. De hecho, si lo aleja un poco del tema en sí de la felicidad, realmente como que lo que buscamos muchas veces es la ausencia de sensaciones incómodas, se podría Sí, decir. Es decir, por ejemplo, hace poco hablaba con mi pareja porque ella estaba como súper deprimida, no sé qué, porque estaba haciendo como un proyecto y decía, es que no confío en mí para hacer el proyecto. Y yo le decía, es que estaría muy bien que confiases en ti directamente, pero es que no lo has hecho nunca. Es normal que te sientas incómoda y que no confíes en ti. Y muchas veces creo que este tipo de cosas de
que estamos buscando como que confiemos en nosotros por arte de magia, o que no nos cueste esfuerzo hacer las cosas, o que no nos cause estrés una situación. Precisamente entrar en la lucha contra eso lo que hace es que estás invirtiendo mucha más energía en quitar ese malestar que en seguir en la dirección que tú quieres ir. Totalmente. Totalmente, comparto totalmente eso contigo. O sea, no todas las personas podemos sentirnos igual de seguras, igual de valientes o no tener miedos. Yo le digo a mucha gente que mientras que uno trabaja, si lo desea, en buscar más seguridad en la vida, también puedes seguir dando pasos desde la inseguridad. O sea, no hace falta que tú te sientas completamente segura para dar una charla en público o para involucrarte con el proyecto. Lo que tienes que hacer es centrarte en el proyecto. ¿Cuál es el siguiente paso de este proyecto? Pues eso es lo que voy a redactar o a dibujar o a diseñar o lo que sea. Y cuando acabe este paso, que lo he realizado desde mi inseguridad, pero lo he realizado, voy con el siguiente. O sea, no busquemos ese estado perfecto o momento perfecto para emprender, para hacer o para generar cambios, porque no existe. Y además yo soy una defensora de la inseguridad, porque yo creo que muchas veces el sentirnos inseguros también hace que no pasemos por alto muchos detalles que una persona muy segura igual pasaría, porque daría las cosas por sentadas. La inseguridad muchas veces nos lleva a ser un poquito más meticulosos, nos lleva a estar un poco más pendientes de cosas que de otra manera se nos escaparían. Entonces, ni siempre inseguro ni total seguridad. O sea, que aceptemos esa emoción que sentimos, y que le busquemos soluciones, que las soluciones son seguir avanzando. O sea, yo como persona insegura puedo seguir avanzando y en todo caso luego puedo contar con una opinión externa que me diga qué le parece el proyecto o cualquier otra solución. Total. De hecho, en relación con esto, me estuve viendo como talleres que tienen y cosas así para preparar la entrevista, y vi uno que el título me llamó mucho la atención porque era de la educación a los niños desde la responsabilidad y el esfuerzo. O Sí, sea, creo que puede estar muy relacionado con esto porque muchas veces también es como que ahora que lo tenemos todo fácil y rápido, una de las cosas que buscamos es como, ¿cómo puedo hacer esto con el mínimo esfuerzo posible? mm. O llevando las mínimas responsabilidades posibles. Entonces, ¿por qué es tan importante el educarnos? Ya no solo a los niños, sino yo creo que a los adultos también, desde la responsabilidad y el esfuerzo. Porque yo creo que si no nos educamos en la responsabilidad y en el esfuerzo, no vamos a conseguir nunca las metas que nos proponemos. Que tampoco hay que estar consiguiendo metas toda la vida, pero si tú quieres generar cualquier cambio con tus hábitos de vida, si quieres tener, bueno, pues comer de una manera distinta, llevar una vida más activa, dormir más, relacionarte mejor, emprender algo nuevo, si tú no te educas en el esfuerzo y en la responsabilidad, no podrás hacerlo tú. Vas a necesitar que alguien te empuje, que alguien te motive, que alguien te dé consejo, que alguien te revise. Y esto es importante educarlo desde pequeño, porque si tú no aprendes a convivir con la parte incómoda que supone salir a correr, no lo harás, porque estarás buscando continuamente ese nivel de bienestar y decir, no, es que cuando salgo a correr lo paso mal. Entonces yo ahí hablo siempre de mi terapia del jódete, digo, ya, claro, pero eso va a tener una recompensa en que luego te vas a sentir a gusto, tus neurotransmisores van a funcionar bien, tu cuerpo va a estar más fuerte, va a ayudar a regular, bueno, pues tu respiración, tu nivel de colesterol, tu peso, lo que sea. Entonces, cualquier cosa que en esta vida queremos alcanzar, por mucho que nos gusten, requiere de una metodología, de una disciplina y de un esfuerzo y de tener un poquito de actitud. Que la actitud no lo es todo, por supuesto, porque no todos partimos de las mismas ventajas a la hora de hacer algo, pero el esfuerzo sí es importante y el esfuerzo supone invertir tiempo, energía en algo que a veces nos cuesta, eliminando en ese momento de nuestra vida el placer que nos generan pues comportamientos que no son tan saludables. Y los padres y las madres hoy en día, con esto de la sobreprotección para que mis hijos no se frustren, para que lo hagan todo bien, porque son muy competitivos con ellos, se ponen a hacerles sus deberes, a prepararles las mochilas para el fútbol para que no se olviden la toalla, las espinilleras, el bocadillo, y lo que no se dan cuenta es que con eso están anulando la capacidad de sus hijos de responsabilizarse, de darse cuenta de cuáles son las consecuencias cuando se olvidan algo, de madurar, ¿no? Lo están anulando completamente, pues, pensando que le hacen un favor y el favor realmente te lo haces tú, que te quedas tranquila sabiendo que se lleva el bocadillo, porque tu hijo puede sobrevivir perfectamente una tarde de fútbol sin bocadillo. O puede llevarse la bronca del profesor en el colegio porque no ha hecho los deberes, pues porque no se ha organizado, porque ha estado mirando el móvil, pero no aprenderá
no aprenderá a organizarse con los deberes y dejar el móvil si tú lo salvas de cada situación en la que tiene que enfrentarse a un momento incómodo. Entonces, educarnos en el esfuerzo es vital, pues para crecer como personas y para conseguir aquellas cosas que nos proponemos. Total. Y de hecho, esto último también va a influir en que si tú le das siempre el bocadillo, al final, el día que no lo tenga y se siente mal y pase hambre, no va a decir, oye, pues podría haberme acordado yo. Va a decir, es que tú Sí, no me lo has echado. Y eso lo va a extrapolar en todo en la vida. Es decir, cuando vaya a querer, lo que decía antes, salir a correr, va a decir, es que es verano. Va a culpar al verano de sí. no lo vas a hacer porque hace calor. Y al final siempre vas a estar tirando balones fuera, pero nunca vas a asumir responsabilidad de tu vida y no la vas a llevar en la dirección que quieres. Totalmente. Yo cuando pasaba consulta, en esos 26 años en que pasaba consulta, normalmente la mayoría de mis libros vienen fruto de esas cosas que detecto en la consulta. Y el de cuenta contigo, que mucha gente lo confunde y dice cuenta conmigo, digo, no, cuenta contigo. Viene de eso, de que yo veía en la consulta a muchísimas personas decir, es que mi pareja no me presta la atención que necesito, es que los niños son muy pequeños para poder organizarme con el ejercicio, todo buscando que alguien venga y te salve de tus emociones. Y yo decía, pero si tienes que salvarte tú, que contar con ayuda y que seamos solidarios es fundamental para la supervivencia, pero tu vida es tuya y tú no puedes responsabilizar a los demás de que te falta motivación, de que emocionalmente no te encuentras bien, eres tú la que tienes que buscar esa salida. Tú tienes que trabajar tu autoestima, tú tienes que trabajar tus emociones, tú tienes que trabajar tus apegos, tú tienes que trabajar la cultura del esfuerzo, la responsabilidad, eres tú, cuenta contigo. Y todo lo que te venga de los demás es un regalo, pero tienes que contar contigo. Y de ahí vino el libro, de eso que decías tú, que estamos esperando que nos den el bocadillo porque si no me lo das encima te echo la culpa a ti. Y ahí es cuando los padres dicen, pero qué poco agradecido es mi hijo, ¿no? Es que tú lo has educado en que antes de que necesite algo y lo pida, lo tenga ya satisfecho porque tú se lo has dado. Total. Y esto creo que está también muy relacionado en cierta medida con el quererse a uno mismo, que yo he visto que tú también hablas bastante de el quiérete a ti mismo, o al menos en los títulos hablas de eso, pero ¿qué es realmente quererse a uno mismo? Porque ahora mismo estoy viendo como que hay mucha confusión con eso. ¿Es aceptarse? ¿Es hacer cosas también por mejorar? ¿Cómo podríamos definir esto? Mira, para mí quererse a uno mismo, lo que sería un poco tener amor propio, es, como tú has dicho, es aceptarnos tal y como somos, y eso no quita poder cambiar todo lo que son áreas de mejora si la persona lo decide, es aprender a responsabilizarnos de nuestras emociones, a tener tiempo para el autocuidado, a saber, a conocernos para saber dónde están nuestras virtudes, nuestros talentos. También implica reconocer cuáles son nuestros errores, saber pedir perdón. O sea, es un conocimiento y una aceptación y un amor hacia la persona independientemente de las cosas que conseguimos o de los errores que cometemos. Creo que no hay que confundirlo con estos mensajes que se lanzan ahora en redes de que hasta que no te quieras tú mismo no podrás querer a los demás, porque son dos cosas totalmente diferentes, quererse a uno mismo y querer a los demás. No es el mismo amor. Entonces, a la mayoría de las personas les cuesta más quererse a sí mismas que querer a los demás. Querer a los demás es mucho más sencillo y somos mucho más compasivas con otras personas que con nosotros mismos, pero si nosotros en redes trasladamos que no querremos a otra persona hasta que nos queramos nosotros, estamos confundiendo a la gente, porque lo que le estamos diciendo no es la importancia de que tú te quieras, sino que todo lo que has hecho hasta ahora respecto al amor con otras personas está mal, porque si no te has conseguido querer, no has sabido querer a otras personas. Entonces, ojo con este mensaje tan dañino, porque además la humanidad ha sobrevivido gracias al amor que nos hemos profesado, el amor que nos hemos dado, la ayuda que hemos tenido, los serviciales que hemos sido, los altruistas y los generosos. Entonces, querer a uno mismo es importante y lo tenemos que trabajar porque no nos hemos educado en ello, pero independientemente de que no nos sepamos querer, estoy segura de que hemos querido de maravilla a la gente que hemos tenido alrededor. Para querernos uno mismo tenemos que hacer hincapié con el autocuidado. Y el autocuidado no es me doy una ducha sola si no me molestan los niños. El autocuidado es una conexión contigo en la que tú terminas conociendo qué tipo de cosas te hacen sentir bien y que ese tipo de cosas cuiden de tu salud mental y tu salud física. O sea, es el rato que dedicas a leer, a meditar, a hacer ejercicio, a quedar con amigos, es tu silencio, es
reducir tus horas de trabajo porque la gente trabaja más horas de las que legalmente debería trabajar, es saber la importancia del descanso, es acudir a tus chequeos médicos, ¿no? Es cuidar de ti. Cuidar de ti y no esperar que tengan que cuidarte otros. Y cuidar de ti, igual que estábamos hablando antes del esfuerzo y todo eso, también requiere situaciones incómodas. Bueno, cuidar de ti requiere muchas veces invertir esfuerzo y priorizar actividades que a veces no nos apetece. Por ejemplo, la parte de la actividad física o dormir antes. Mucha gente que cena tarde, se sienta tarde en el sillón, pone una serie, se engancha con el siguiente capítulo y le roba horas al sueño. Y cuidar de ti es tratar de dormir las horas que tu cuerpo y mente necesitan, porque el sueño es reparador. Y si tú no descansas las horas que tu cuerpo y mente necesitan, no hay esa reparación durante la noche de nuestros neurotransmisores, de las funciones cognitivas, del sistema endocrino, del sistema inmune, de todo. Entonces ahí nos estamos haciendo daño porque estamos priorizando un placer inmediato en lugar del autocuidado que supone dormir. Y el sueño es un ejemplo, pero puede aplicarse al tema de la comida, al tema del ejercicio, a las relaciones personales, a cortar el tiempo que dedicamos a las redes sociales, a muchas cosas. Incluso lo que has comentado antes de que a veces son cosas que realmente son incómodas. O sea, es incómodo lo que estás haciendo, pero dejar de hacerlo te parece incluso más incómodo. Por ejemplo, lo que has dicho del trabajo. Muchas veces priorizamos tanto el trabajo y nos tiramos muchas horas porque nos resulta incómodo el decir, oye, hasta aquí, o porque en tu cabeza vas a seguir con el run run de mira todo lo que me he dejado por hacer. Y eso también es una forma de cuidarte a ti misma. El que, aunque Claro, tengas ese run run, decir, oye, voy a ponerme a otra cosa porque también lo necesito. claro, claro. Algo que busca el ser humano es estar aliviado respecto al tema de la ansiedad. Y si tú tienes una bandeja con 40 correos y has contestado 20, pues hay mucha gente que para sentirse aliviado se meten en la cama con su portátil a contestar los otros 20 correos. Y si tú tienes una bandeja de correo de 40 y no lo has contestado es porque has hecho un montón de cosas durante el día relacionadas con el trabajo que han impedido que tú puedas contestarlo todo. Y eso tiene que decirte que tu trabajo no está bien organizado. O necesitas una persona más que te ayude o necesitas renunciar a otra serie de actividades relacionadas con el trabajo para que te pueda cuadrar. Lo que no puedes hacer es engañar a tu mente metiéndote el ordenador en la cama, trabajando en lugar de 8 horas, 10, para que cuadre todo y que tu cuerpo se acostumbre a que lo normal es trabajar 10 horas diarios. Una punta de trabajo lo puedo entender. Ahora que diariamente tú saques en 10 horas de trabajo lo que tienes que hacer en 8, algo falla. O durante el día te dispersas o estás abarcando más de lo que te toca, tienes que hablar con tus jefes o tú como jefe o como autónomo tienes que organizarte de otra manera porque eso no es lo normal. Pero sí que hemos normalizado este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos metemos en ese nivel de exigencia, de ambición, en el que tengo que sacar todo para adelante, en el que además compagino las 10 horas de trabajo con un montón de responsabilidades en el hogar, con una lista interminable de tareas y todo por hacer muchas cosas y que eso me hace sentir exitosa. Yo hago de todo, preparo comidas, corro, trabajo 10 horas al día, pongo lavadoras, las quito, los niños los atiendo, los llevo bien peinados y eso dice que soy una mujer increíble. No, lo que dice que eres una mujer estresada con un síndrome de la vida ocupada tremendo y que al final tu cuerpo y tu mente te van a pasar factura. Pero claro, como la factura que nos va pasando poco a poco, que puede ser un carácter irritable, el abandonar tus hábitos de vida saludable, dormir mal, problemas de concentración, no suelen parecerle a la gente lo suficientemente graves, pues ¿qué hacen? Siguen y fuerzan la máquina hasta que un día te llevas un susto de verdad. Y entonces te das cuenta que tienes que parar. La mayoría de la gente te dice, yo tuve que parar cuando me ingresaron en el hospital, cuando... Y tú dices, y el cuerpo te daba señales, pero no las quisiste escuchar, porque pensabas que estabas por encima del bien y del mal. Y la sociedad está enferma y la sociedad está enfermando por este síndrome de la vida ocupada. Y también lo hacen con los niños, porque sus niños van al colegio, a chino, a atletismo, a fútbol, a violín y no tienen un rato para jugar. Y presumen de todas esas actividades con otros padres y otras madres. Como tú digas, tus hijos, ¿qué hacen después del colegio? Nada. Te miran como decir, ¿nada? ¿Cómo que nada? Y los niños están estresados, perdidos.
¿Y qué es esto que dices del síndrome de la vida ocupada? Pues es eso es tener el síndrome de la vida ocupada, yo creo que se identificaría sobre todo cualquier mujer con él. Es tener una lista de actividades inagotable que a la mayoría de mujeres no le da tiempo a acabar durante el día, es ir corriendo de un lado a otro y es tener la sensación de que la vida se te hace bola. Y a pesar de que la persona reconoce que está sobrepasada, porque está deseando que lleguen las vacaciones para poder descansar o el fin de semana, a pesar de eso no saben parar. Y cuando paran y se sientan 10 minutos en casa y se ponen en el sillón, lo que piensan es, aquí estoy perdiendo el tiempo. Cuando tu cerebro lo que se está en ese momento es regenerando. Y se levantan y se van a recoger la lavadora, porque tengo que ser productiva. Porque estamos en este bucle de productividad, ambición, hacer cosas que no nos deja poder tener un respiro y poder cuidarlo. Entonces, el síndrome de la vida ocupada es ese, una lista interminable de tareas que no es real, no es que una sea lenta o no, es que no es real, porque está llevando el trabajo fuera de casa, el trabajo dentro de casa, quieres compaginarlo con las amigas, el cuidado de tu madre, el autocuidado de tus hijos, la pareja, y no da, la vida no da para todo. A algo hay que hacer una renuncia. Y esto se está cargando nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Total. ¿Y cómo podemos hacer esa renuncia? Es decir, creo que lo que más nos cuesta, mi sensación es que casi siempre ponemos otras cosas incluso por delante de nosotros mismos y no sabemos marcar límites o tenemos miedo a, es que si dejo de hacer esto se va a caer todo lo que he construido hasta ahora. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Pero al final no se cae nada. Entonces, yo creo que lo primero, para mí siempre pasa todo por cuestionarnos un poco nuestros valores, plantearnos a ver, con qué valores quiero vivir yo. O sea, yo quiero vivir con los valores de la competitividad, la ambición y comprarme el nuevo iPhone cada año, pues sigue a ese ritmo, porque no te queda más remedio, más que generar dinero para poder gastar más. Ahora, si en tu escala de valores está relacionarte con la gente desde la amabilidad, en lugar de la ira, si en tu escala de valores está caminar más despacio, comer de una forma saludable, pasar un rato a gusto con tus hijos sin mirar el móvil, entonces tienes cosas que cambiar. Entonces, el primero es plantearnos nuestra escala de valores y a partir de ahí, una pregunta muy sencilla es, oye, si yo mañana me fuera a morir o la semana que viene, ¿cuántas cosas habría dejado de hacer? Y estoy segura de que hay un montón de cosas que dejaríamos de hacer o que las haríamos de una manera más sencilla. Entonces, ahí uno tiene que plantearse qué puedo delegar, a qué puedo renunciar, qué puedo hacer de una forma más fácil. Hay muchas cosas que podemos cambiar, pero tienes que tener el propósito de querer hacerlo y saber que si las cambias, ¿qué puede pasar? ¿No? Que igual haya gente que se queje porque ya no quedas tanto o que, no sé, o que en tu trabajo te digan cualquier cosa, pues igual habrá que decir, oye, yo trabajo aquí 8 horas, cumplo con mis funciones, lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Y si no le gusta lo del trabajo, pues ir mirando otra salida. Pero lo que uno no puede ser es un esclavo de esta prisa y esta sobreactividad porque no es normal. O sea, creemos que es normal porque lo hace todo el mundo, pero que el que lo haga todo el mundo, mal de muchos, consuelo de tontos. El consuelo no va a reparar el daño que está sufriendo nuestro cerebro. Y también poner límites a los demás, entiendo. Es decir, por ejemplo, ha hablado También, bastante de la limpieza, fregar los platos, lo que sea, que son cosas como que tradicionalmente se han visto como de mujeres y se siguen viendo un poco así y no deberían hacerlas solo las mujeres. por Entonces, por una supuesto. parte, tiene que haber un reparto de tareas en casa que se hable, pero también muchas veces luego en la práctica pasa que ese reparto de tareas no se hace. O a una persona, por ejemplo, si tienes como menos tolerancia al desorden o a la suciedad, acaba limpiando y ordenando lo que el otro ha desordenado. Entonces, otra forma de responsabilizarte ahí, que precisamente es lo que decíamos, es que vas a tener que aguantar un poco ese desorden y que lo haga la otra persona, porque si siempre te lo haces tú, le estás volviendo a educar en lo mismo. Y eso también es una forma de poner límites, ¿no? Totalmente. En pareja y en familia tenemos que negociar cómo va a ser el reparto de casa. Lo ideal es que la pareja pacte cómo se van a repartir las tareas. Y esto va a depender mucho de quién trabaja más horas fuera de casa o dentro de casa, que puede ser teletrabajo. También depende un poco si tenemos hijos y qué se les puede repartir. Y una vez que repartimos, también tenemos que dejar tiempo para que cada persona se gestione. Porque cuando le pedimos un cambio a una persona que nunca se ha implicado en poner lavadoras, pues lo normal es que se le olvide, que cometa errores. Y hay veces en que si se le olvida, vas tú, lo haces corriendo,
para que esto, ¿no? Hay que recordarle a la persona, hay que dejar que se equivoque, hay que dejar que cada uno tenga su ritmo y que la persona vaya aprendiendo hasta que lo convierta en un hábito. Y ahí es muchas veces cuando no tenemos paciencia, lo hacemos otra vez nosotras y ya estamos otra vez encargándonos de cosas que nos quitan tiempo del autocuidado. Vale. O sea, creo que has dado herramientas bastante prácticas en realidad. Vale, ahora quiero que hablemos porque antes de pasar como a una parte que quiero hablar de cambio de hábitos, de autocontrol y todo eso, de cara al autocuidado, que más o Ujú, menos lo hemos hablado un poco, sí. ¿qué herramientas puedes darnos para tener una vida más serena y educar en el esfuerzo y la responsabilidad, como hemos hablado? Bueno, pues es que para la vida serena, pues fíjate, si doy consejo que tengo el libro ese con 365, pero yo empezaría primero por bajar ese ritmo que tenemos. Tú no puedes tener una vida serena si vas corriendo a todos lados. Y si tienes una agenda tan completa y tan apretada que te impide tener serenidad. Entonces hay que bajar el ritmo y para bajar el ritmo hay que hacer renuncias. Luego la serenidad va a depender también de que realicemos durante el día, a diario, actividades que regulen nuestro sistema nervioso. Desde el ejercicio físico a la meditación, a, por ejemplo, hacer todo un poco más despacio, caminar más despacio, comer despacio, hablar más despacio. También es importante para la serenidad todo el tema de pensamientos. Hay muchos pensamientos que nos llevan a rumiar, a dar vueltas a las cosas, a enredarnos con cosas que no podemos controlar. Así que bajar ese nivel de control, nuestro nivel de exigencia, aprender a dejar en stand-by pensamientos que no dependen de nosotros, que para eso hay muchas herramientas, también nos va a ayudar. Y para entrenarnos en el sacrificio y el esfuerzo, yo creo que, bueno, pues primero hay que elaborar un plan de acción, o sea, ¿qué quiero conseguir? Con una conducta muy concreta, ¿no? Y elaborar un plan y decirle a la mente, cartucho, cartucho, que no te escucho, yo he quedado para salir a correr esta mañana y voy. Y voy sin ganas, como igual tu pareja se pone en el proyecto con inseguridad, pues tú sales sin tus ganas. Que al salir sin las ganas, pues tampoco pasa nada. O sea, no hace falta que estés súper motivado para, sino que tienes que implicarte y recordar, por ejemplo, cuáles van a ser los beneficios, cómo te vas a sentir luego. Y también es importante recordar cómo me voy a sentir si no voy, porque luego me puedo sentir culpable o mal o floja o vaga. Entonces, recordar las dos cosas, lo que gano y lo que voy a sentir si al final me quedo y no salgo a correr, por ejemplo, que puede ser cualquier otro hábito. Claro. Porque has hablado en relación con esto de dejar tus pensamientos a veces en stand-by. Sí. ¿Podemos cambiar nuestros pensamientos? Mira, podemos cambiar muchas cosas de los pensamientos. O sea, no podemos cambiar que el pensamiento entre de forma automática en nuestra mente, ¿vale? Porque nos está recordando todo el día las cosas que pueden salir mal, nuestras debilidades. Lo que sí puedo decidir es si yo me focalizo en eso que me está diciendo la mente o lo dejo estar. Porque hay un tráfico de miles y miles de pensamientos durante el día. Pero yo no tengo por qué quedarme enganchada. Entonces, evitar que entren, no, pero sí puedo decir, contigo no voy a hablar y volver mi atención al podcast contigo o volver mi atención al artículo que estaba escribiendo o volver mi atención a la serie. En lugar de estar pensando qué dice este lunar, tengo que pedir hora, sí, ya pedí hora. Ya no puedo analizar más el lunar en mi cabeza porque no soy dermatóloga. Entonces, gracias mente por tu preocupación sobre el lunar, pero estoy viendo ahora una serie y vuelvo a llevar la atención a la serie. Entonces, esto es un ejercicio fácil y complejo que tiene que repetirse mucho tiempo hasta que educamos a la mente para estar en el presente, para estar en el aquí y en el ahora, en lo que está haciendo y no en las distracciones mentales que tenemos. Entonces, la mente se puede educar y luego también podemos educarnos más que para elegir pensamientos, para tener como una serie de instrucciones que nos van guiando, ¿vale? Voy a ir, ahora me voy a vestir por la mañana, me pongo la ropa de correr, voy a salir, seguro que al final disfruto. O sea, todo lo que yo me voy diciendo, de alguna manera va a condicionar mi seguridad y mi estado de ánimo. Yo puedo obligarme a decirme cosas que me impulsen hacia el objetivo o puedo dejar que mi mente me vaya diciendo, pero ¿dónde vas con el calor que hace hoy? ¿No? Digo, no, venga, va, para adelante. ¿Eh? Entonces, el que yo me vaya guiando va a condicionarme hacia mi objetivo, las autoinstrucciones. Y además supongo que el primer día que vayas a salir a correr y empieces a pensar, hace mucho calor, etcétera, te va a costar un montón vencer como a esa vocecita de la mente. Pero cuando lo hayas hecho 30 veces,
ya será como, no es Claro, para ya es un tanto, y esa hábito. voz es más fácil dejarla de lado, ¿no? Exacto, ahí ya lo vamos convirtiendo en un hábito. Y Claro. convertir, claro, los hábitos nos facilitan la vida, porque nos llevan a no tener que pensar, se convierten en nuestras rutinas pero claro, también tenemos malos hábitos. Entonces, lo ideal es aprender a canjear un mal hábito por un buen hábito. Pero claro, para que algo se convierta en un hábito requiere de muchísima repetición, hasta que tu cerebro termina haciendo como un surco en la mente, que es como la vía por la que pasa las ruedas del ave, y ese surco, cuanto más profundo es, más instaurado tenemos el hábito en nuestros comportamientos. Pero el surco se genera a base de repetición, repetición y repetición. Pero al principio cuesta mucho hacer esa repetición. ¿Qué herramientas Claro. puedes dar para empezar y que no se queden, lo hago un día y no vuelvo a hacerlo? Yo creo claro, las herramientas pueden ser primero que el paso que tengamos que dar sea muy pequeño, ¿no? Que el cambio al principio tiene que ser los famosos baby steps, o sea, doy pasos muy pequeños con los que yo me voy sintiendo comprometida. Importante es que antes de dar cualquier paso en un cambio de hábitos le hayamos encontrado el sentido. ¿Tú para qué quieres salir a correr? O sea, ¿para qué? Cuando puedas hacer zumba, que igual te parece más divertido. Si has decidido correr, tiene que ser por algo, tiene que tener un sentido. Entonces, es importante que antes de cambiar cualquier hábito tenga un sentido para ti. ¿Por qué quieres comer de una manera menos procesada? ¿Es por tu tensión arterial? ¿Es porque te lo ha recomendado el médico? ¿O porque tú tienes el firme propósito de respetar tu cuerpo y cuidar de tu salud? ¿O porque has probado sabores nuevos y te gusta más comer así? O sea, tenemos que encontrar el sentido, porque el sentido va a aumentar el compromiso. Y cada vez que nos dé pereza o nos cueste, tenemos que recordar dónde nos lleva. Entonces, un baby step, encontrar ese sentido. Cuando demos ese pequeño paso, importante reforzarnos cómo nos hemos sentido, qué hemos conseguido, hacia dónde nos lleva, y recordarnos siempre, cuando cambiemos de hábito, que, que tenemos que tomar decisiones, elecciones alineadas con nuestro estilo de vida, con lo que queremos. Entonces, antes de decir que no, que me quedo en casa, que no voy a correr, pregunto, ¿esto es lo que quiero para mi vida? O sea, ¿esto me lleva en la dirección correcta? Porque siempre tenemos que tomar decisiones que nos lleven en la dirección correcta. Vale. Creo que es muy buena idea lo que comentas de hacer pequeños pasos, por así Sí. decirlo, para que te resulte fácil aplicarlo. Y aparte de esto, ¿cómo eliminas o cómo te controlas de los malos hábitos? Porque al final, muchas veces el problema cuando quieres empezar a comer bien, por ejemplo, no es tanto el empezar a comer bien, es el dejar de comer mal. Entonces, ¿ahí qué consejo puedes dar? Mira, yo creo que lo que las personas deberían. Yo que doy tantos talleres de comer con serenidad, siempre digo que prohibirte alimentos es un error, porque cada vez que nos prohibimos algo se convierte en algo mucho más deseado. Entonces, la idea es que tú tengas un estilo de vida saludable, que defines tu estilo de vida, porque cuanto más veces repitas tu estilo de vida, menos tiempo tienes para los hábitos no deseados. Por ejemplo, si en mi estilo de vida de comer saludable incluye tomar fruta después de comer o después de cenar, y me tomo la fruta, seguramente tendré menos hambre de comer algo cargado de azúcar, porque acabo de sustituir, ¿no? Entonces, por un lado, la sustitución. Cuanto más implemento en mi vida hábitos saludables, menos lugar. Si me voy a la cama a las 10:30, ya no tengo tiempo para ver un capítulo más de la serie. O si me voy a leer, también estoy quitando el tiempo de la serie o de ver redes sociales o de contestar correos del trabajo. O sea, es meter una actividad sustituta que esté alineada con mi sentido, con mi escala de valores, con lo que quiero para mí en la vida. ¿Vale? Lo segundo es darnos muchas veces un tiempo. Hay veces en que hemos aprendido que hay conductas que nos hacen sentir bien a corto plazo, como comer cosas procesadas, cargadas de azúcar, de sal, porque en ese momento nos alivia la rabia, el aburrimiento, la tristeza que tenemos, pero sabemos que comerla va a ser algo cortoplacista. Si yo en ese momento me doy 10 minutos y digo, espérate, vamos a ver si dentro de 10 minutos a mí me apetece seguir comiendo lo mismo. Y en esos 10 minutos hago un poco de meditación o me pongo a leer y me distraigo de mi emoción, aprendo a gestionar mis emociones
desde otras actividades que no son la comida. Y normalmente en esos 10 minutos ese impulso por algo poco saludable suele atenuarse bastante. No siempre, pero suele atenuarse bastante. También es importante en casa no tener todo aquello que no te quieras comer. Oye, que un día te apetece ir a comer un helado, coges, te das un paseo, no te lo prohíbes, disfrutas a tope de tu helado, pero no tienes en casa 2 kilos de helado. Porque claro, romper la tentación de tomarte un helado con 2 kilos en la nevera, pues cuesta muchísimo. Y como eso, pues tenemos muchos más ejercicios para el autocontrol y para poder comer con serenidad. Vale, o sea, empezar con pequeños pasos, sustituir lo que no quieres hacer por otra cosa que sea como incompatible, se podría decir, Exactamente, eh, porque le quita el esperar tiempo al a que te otro. dé tiempo a procesar y, digamos que cambias tu entorno. Esos serían como 4 Cambiar tu consejos entorno buenos y para darte empezar. esos 10 minutos, darte más minutos porque los impulsos son como muy inmediatos. Quiero, necesito el dulce. Pero cuando nosotros le damos un poco de tiempo, nos damos cuenta que el impulso pasa rápido y que a los 10 minutos las cosas no nos apetecen tanto. Claro, total. Vale. Una última pregunta ya antes de pasar como a las preguntas de despedida, que son cortas. Muchas Genial. veces a la gente le pasa que empiezan como con un cambio de hábitos, van bastante bien, están viendo incluso los beneficios ya de eso, pero de repente tienen una etapa, una semana o 2 semanas peores o más difíciles en su vida y como que se vienen abajo y les cuesta muchísimo volver a reconectar y al final muchas veces incluso les lleva a abandonar del todo. ¿Qué podemos aplicar en este tipo de situaciones para que no haya esas caídas o por lo menos poder volver? Mira, yo creo que ahí habría que redefinir qué es el éxito de ese cambio. Si el éxito está en el resultado, que es lo que tengo que conseguir, es muy fácil caer. Pero si el éxito está en el rendimiento, que es todos los pasos que yo voy dando que me van acercando a donde quiero llegar, es más difícil caer. Por eso yo digo que más que pues alguien que quiera comer mejor por perder peso, más que por perder peso es por convertirlo en un estilo de vida. Entonces, tú a tu estilo de vida no le vas a fallar, porque no es algo que tengas que conseguir en tantos meses o en tantos años, sino que es algo que va a formar parte de tu vida para siempre. De tal manera que si durante 2 semanas yo me voy de vacaciones y como de manera distinta, no pasa nada porque al volver o en las propias vacaciones, cuando quiera, retomo mi estilo de vida. Ahora, si lo que quiero es un objetivo, que es una marca en el deporte o conseguir tantos amigos en un año porque me relaciono poco o la pérdida esa de peso, en el momento en que yo me suba a la báscula y vea que aquello no va, porque además el cuerpo oscila muchísimo ¿vale? Esto tendría que decir un nutricionista, pero cuando yo vea que no consigo lo que quiero, me frustro. Pero si lo que yo quiero conseguir es incluir en mi dieta más fruta y más verdura, más agua en lugar de refrescos, pues ahí es difícil que tú te sientas mal, porque eso lo puedes retomar en cualquier momento y no es algo que dependa de otros factores, sino que solamente depende de ti. Entonces yo lo que le diría a la gente es que defina más un estilo de vida que un objetivo, ¿vale? Que un resultado y que se centre en ese rendimiento. Total. De hecho, en realidad, si te paras a pensar, la propia acción de decir, una vez he tenido una etapa difícil, volver a mi estilo de vida es una acción que va en congruencia con los valores que quieres tener. Entonces, si, por ejemplo, yo lo veo con el peso, si en vez de centrarte en cómo me he salido, he recuperado 2 kilos, te centras en me he salido, es una oportunidad, porque otras muchas veces en las que he tenido una situación complicada, lo que he hecho es dejarlo y dejarme totalmente. Lo que hago esta vez es volver, ya estás viendo una mejora solo ahí en tu mentalidad y en tu forma de Claro, pensar, que es claro. mucho más importante que el peso. Claro, no, y entender que es muy difícil mantener un comportamiento regular toda la vida, que todos vamos a tener altibajos porque dependen de muchas cosas, de los estresores que tienes en ese momento, en las mujeres depende mucho también de las hormonas y que no pasa nada porque uno se salga un poco del camino y luego volver a entrar. O sea, no podemos ser perfectos y exigentes cada día de nuestra vida porque sería agotador. Total. Vale, pues ya la última pregunta un poco para no entretenerte tanto. Lo primero de todo, no sé si en tu caso tienes hijos o no, pero suponiendo que los tengas o que los fuese a tener en el futuro, Tenemos ¿qué cuatro entre mi frase? marido y yo. Vale, o sea, como yo somos 4 hermanos. Entonces, ¿qué frase o qué concepto o algo que dices dejarías para que lo interioricen, que sería como lo que más le podría aportar en su vida, si de verdad lo aplican y lo llevan a cabo en su día a día?
Uf, no lo sé. Yo les pediría a mis hijos que sean auténticos, que sean ellos mismos y que sean bondadosos. Creo que auténticos ellos mismos y bondadosos y que eso que lo practiquen a diario. Total. O sea, eso es la clave para tener una vida serena, porque vas a estar contento, vas a estar tranquilo Sí, con lo que haces, seguro. claro, yo creo que siendo tú mismo, al final consigues tener esa vida serena y muchas veces no la tenemos porque estamos imitando la vida de otras personas. Total, Entonces sí, que total, sean auténticos, que sean ellos mismos y que sean bondadosos. total. Vale. ¿Y quieres nominar a alguien para que venga al podcast? Claro, ahora no sé quién ha pasado por aquí. ¿A quién nominaría yo Pueden para venir? repetir, puedes repetir. ¿A quién nominaría yo para venir al podcast? Mm, Uy, es que hay tanta gente a la que podría nominar. A Serrat, Serrat, Juan Manuel Serrat. sí, Va a ser difícil traerlo, ¿eh? ya, Pero bueno, me lo apunto. apúntate. Vale, ¿por qué lo apunto? ¿Por qué exactamente a él? Es como solo tengo un ídolo, que es él. Vale. Me encanta, Pues si me puedo encanta. traerlo, te avisaré para que tú vengas también, Ojalá, entonces. Total. ojalá. Vale. Y ya la última de todas es que al final tú tienes un montón de libros, un montón de talleres, etcétera, pues que la gente sepa dónde puede encontrarlos, dónde puede ir a la consulta con tu equipo, etcétera. Vale. Bueno, pues los libros los pueden encontrar, que eso me hace mucha gracia, porque en las redes me preguntan, ¿dónde puedo encontrar tu libro? Digo, en cualquier librería, en un supermercado no. Entonces, los libros están en cualquier librería. Y en mi página web están todos nuestros talleres virtuales, la información sobre la clínica online, la información sobre los teatros. La página web es muy sencilla, patricicóloga.com. Ahí me tienen para todo. Echarle un ojo porque de verdad que tiene muchísimas cosas y prácticamente para lo que busques lo vas a encontrar. Así que muchísimas gracias, A Patri. ti, De verdad que un me ha placer. gustado un montón lo que hemos hablado, ha sido claro y conciso y ya sabes que estás invitada aquí cuando quieras. Un Muchas abrazo. gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.